Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Huarte y soy profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad del País Vasco y doctor en estudios latinoamericanos. El título de esta ponencia es La ola progresista en América Latina a inicios del siglo XXI, transformaciones y limitaciones en el plano económico. La primera década del siglo XXI trajo importantes cambios políticos y económicos en América Latina a través del surgimiento de diferentes gobiernos que se enmarcaron dentro del denominado eje progresista. En esta ponencia nos marcamos como objetivo realizar un balance de los principales desafíos que dichos gobiernos se marcaron en el área económica, identificando por una parte las transformaciones más paradigmáticas y por otra parte destacando las limitaciones más evidentes. Respecto a la metodología, este trabajo es producto de una investigación realizada en diferentes países a lo largo de más de una década, en donde se han combinado diversas técnicas de investigación: análisis de documentación, entrevistas personales, grupos de discusión y observación de carácter etnográfico. En cuanto al marco teórico, tenemos dos ejes de análisis para evaluar los cambios, dos conceptos que serían, por una parte, el concepto de modelo neoliberal, que apela directamente a las directrices del consenso de Washington, que se impuso en América Latina en los años 80-90. Y por otra parte, el concepto de modelo primario exportador, que remite a la estructura económica que durante muchas décadas en América Latina fue o ha sido la dominante. Si entramos ya en el análisis propiamente dicho, vamos a dividirlo en dos apartados. En primer lugar sería el análisis de los principales cambios y transformaciones y posteriormente la segunda parte sería para detectar las principales limitaciones, etcétera. Respecto al plano económico, los aportes de los procesos de cambio, el punto de partida es que fueron significativos, aunque diferenciando claramente los países que se ubicaban en el bloque más transformador frente a los países que se ubicaban en el bloque más moderado, ¿no? En los primeros países los cambios tuvieron mayor profundidad. El principal cambio se va a dar con el impulso de una agenda de carácter posneoliberal, con el objetivo de superar el consenso de Washington. Y esto se tradujo en la recuperación del Estado como agente clave de la conducción económica frente a lo que había sido el Estado mínimo neoliberal, fundamentalmente en los años 90. Las principales medidas posneoliberales, ¿cuáles fueron? Bueno, pues en primer lugar, el fin de las políticas de ajuste estructural y de reducción de gasto y su sustitución por un aumento de la inversión pública en sectores estratégicos de la economía. En segundo lugar, la prioridad que se le otorgó a dicho gasto público frente al pago de la deuda. En tercer lugar, la reversión de la tendencia privatizadora de la anterior fase, paralizando en algunos casos privatizaciones y nacionalizando sectores estratégicos en otros casos. En cuarto lugar, las reformas fiscales en algunos países. Hay que destacar especialmente los aumentos impositivos a las empresas transnacionales presentes en áreas estratégicas. Un último aspecto en clave post-neoliberal fue la recuperación de la banca pública como dinamizadora de la economía nacional. Además, digamos, de estas medidas post-neoliberales, otro ámbito de cambio importante fue en relación a las propuestas de corte antisistémico, sobre todo más en términos programáticos, porque no se tradujo tanto en la práctica, pero sí es importante resaltar dos de ellas. Primero, la propuesta denominada socialismo del siglo XXI. En algunos países concretos hubo una crítica expresa al sistema capitalista y una reivindicación del socialismo, de un socialismo denominado del siglo XXI porque pretendía superar los errores de las experiencias del socialismo del siglo XX. Y en la práctica, quizás lo más interesante, aunque muy incipiente, fueron las experiencias de comunas, economías comunales, empresas ubicadas en el sector de la economía solidaria, etcétera, etcétera. La segunda propuesta antisistémica relevante fue la propuesta del buen vivir o del vivir bien,
que planteaba una crítica a la economía moderna occidental y reivindicaba una economía comunitaria y ecológica. Es decir, frente a la filosofía antropocéntrica occidental, se defendía una cosmovisión biocéntrica de la economía. Si entramos ya en el segundo apartado de análisis, que serían las limitaciones y contradicciones, habría que decir que las principales críticas, limitaciones, se concentraron en los siguientes apartados: el mantenimiento del viejo modelo primario exportador, el escaso avance en la reforma agraria, los impactos socioambientales, las escasas reformas tributarias, la falta de promoción de proyectos empresariales alternativos en términos de propiedad y gestión y la distancia entre la retórica revolucionaria y la práctica. Bueno, en primer lugar, el mantenimiento del modelo o del viejo modelo primario exportador. Hay que subrayar que el ciclo de crecimiento se sustentó en la explotación y exportación de materias primas, como señalan muchos y muchas expertas. La mayoría de los indicadores económicos muestran que el peso mayoritario del extractivismo en la economía se mantuvo e incluso aumentó en algunos casos. Por otra parte, y en relación con este primer aspecto del viejo modelo primario exportador, debido al mantenimiento de este modelo, los impactos socioambientales fueron evidentes. La extracción de combustibles fósiles y minerales, el monocultivo sojero y maderero, la ganadería extensiva vacuna, entre otros, provocaron impactos ambientales severos. Los impactos también tuvieron su traducción en términos de conflictividad socioambiental, principalmente con las poblaciones afectadas por los proyectos extractivistas, comunidades campesinas y pueblos indígenas principalmente. Otra de las limitaciones que es subrayada por un buen número de autores es el escaso avance en el ámbito de la reforma agraria. Se plantea que la otra cara de la consolidación del modelo primario extractivista fue el escaso avance en el ámbito de la reforma agraria. De hecho, la expansión del nuevo modelo latifundista, el denominado agronegocio, fue mucho más rápido que el reparto de tierras al campesinado. Esto provocó incluso un retroceso en términos de soberanía alimentaria y un avance de los cultivos transgénicos. Reformas tributarias. Hemos señalado antes que en lo tributario hubo un avance interesante desde el punto de vista de incrementar los impuestos a las empresas transnacionales que estaban presentes en sectores estratégicos. Sin embargo, la crítica en el ámbito tributario es que las reformas tributarias al capital nacional fueron casi inexistentes. Se considera que la mejora de las condiciones materiales de las clases populares se sustentó fundamentalmente en una mayor apropiación de la renta internacional, evitando así en la mayoría de los procesos el conflicto de clases en el terreno nacional. Otro vacío, digamos, de los procesos de cambio fue la escasa promoción de proyectos empresariales alternativos en términos de propiedad y de gestión. Fue muy limitada y se circunscribió a muy pocos países. De hecho, estuvo fuera de la agenda de la mayoría de los gobiernos progresistas porque los proyectos que defendían se circunscribían a un capitalismo de corte más redistributivo. El último aspecto crítico, que suele mencionarse también en la literatura, es la distancia importante entre la retórica revolucionaria y la práctica, en el caso especialmente de los gobiernos considerados más radicales, ¿no? Hubo, como comentábamos antes, ¿no?, en relación a las propuestas del socialismo del siglo XXI, del buen vivir, etcétera, un aporte indiscutible y muy, muy positivo en el sentido de que pusieron sobre la mesa propuestas muy rupturistas y que además las incluyeron no solo en los discursos, sino también fueron parte de programas, de proyectos nacionales, etcétera. Sin embargo, la crítica es que en la práctica esto tuvo un recorrido muy, muy limitado. Para concluir esta ponencia, podríamos afirmar que el legado económico de los gobiernos de la ola progresista fue destacado.
en relación a el intento de superar el consenso de Washington y de facto es claro que en aspectos centrales de lo que fueron las medidas neoliberales de los años 80 y 90, la década primera del siglo XXI mostró un tipo de economía muy diferente y de corte postneoliberal en los países del eje progresista. Sin embargo, paralelamente también hay que mencionar que uno de los grandes retos que se quedó pendiente fue intentar reformar el viejo modelo primario exportador que se mantuvo, que apenas pudo ser modificado y que por lo tanto quedó como, digamos, de cara a futuros gobiernos, como uno de los aspectos importantes en los que habría que avanzar sustancialmente. Muchas gracias.